mensaje de hoy se llama El Gran Salomón. Ya me imagino que ustedes trajo su ofrenda de amor. O usted recuerda también que tenemos el tema de los mercaditos también para bendecir a las personas de acá de la congregación. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Eh, amén. Hay algunas personas que no están porque algunos están enfermos, otros me avisaron que tienen compromisos familiares, pero bueno, ellos también podrán ver el mensaje de hoy. Ok, uno de los hijos, uno de los hijos de David, usted sabe, estamos en la serie del rey David, sobre el rey David, y ya tocamos el tema de él mismo, tocamos el tema de sus esposas o sus relaciones matrimoniales, tocamos algunas de ellas, como fue el caso de Betsabé, Mical y Abigail, y hoy pues hoy ya estamos en el tema de los hijos. Hablamos sobre Amón, que no es como dice ahí Ampón, sino es Amnón. Hablamos también sobre Absalón y Tamar. Y hoy ya también sobre Adonías. También, y hoy vamos a estar hablando de Salomón. Como usted ve ahí en ese circulito ahí que puse yo, que está medio chueco, Salomón era descendiente de Betsabé. O ahí está, David cuando se casó, bueno, se casó, sí, con Betsabé, tuvo esos hijos. El primogénito que usted sabe, todavía no se habían casado, pero eh, David había embarazado, ese murió. Y luego estaban los otros hijos. Está ahí Sinca, Sobat, Natán y Salomón. Salomón fue como el ungido o escogido precisamente para que sustituyera a David o reemplazara a David cuando David muriera o dejara de ser rey. Salomón, como les decimos, es hijo de David con Betsabé. Bueno, ahora vamos a adelantar un poquito más. Pero bueno, en el día de hoy los fundamentos bíblicos de lo que vamos a tocar están en estas citas. Primera de Crónicas 3, del 1 al 9. Ahí no tiene que leerlo porque ahí es donde está la descendencia de David y ahí se menciona a Salomón. Pero bueno, más adelante, ahí sí vamos a mirar Segunda de Crónicas, capítulo 7, perdón, capítulo 1. Vamos a estar brincando en algunas, pero miremos Segunda de Crónicas. Capítulo 1, versículo 7. No voy a leer todo el contexto, pero por eso quiero enfocarme en estos versículos. Dice, esta noche Dios se le apareció a Salomón y dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Y Salomón le contestó a Dios, te mostraste fiel, te mostraste fiel amor a David, mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Pero también te daré abundancia, riqueza, fama, como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro. Después Salomón se fue de Gabaón, el lugar de adoración donde estaba el tabernáculo, y regresó a Jerusalén y reinó sobre Israel. Bueno, voy a dejarlo ahí hasta el versículo 13, porque nada más era hasta el 12. Entonces usted sabe, en el contexto, Adonías había intentado arrebatarle el trono a David, lo mismo que Absalón. David ya estaba en este momento de su vida, era mayor de 63 años, se cree, estaba deteriorado físicamente, ya como que también, eh, como que el Alzheimer lo visitaba de vez en cuando, se acordaba, se visitaba de todas estas cosas, entonces ya él tenía como sus dificultades
y se le había olvidado incluso que había hecho una promesa de que el hijo que lo iba a suceder era Salomón. Y se apareció Adonías y parece como que él aprovechando todo eso se iba como que a usurpar el trono, pero apareció Natán, dio aviso a Natán, a Betsabé, y fueron y visitaron a David y le dijeron, acuérdate que tú prometiste. Y él recordó, entonces mandó a llamar a su hijo Salomón y lo ungió como rey. Y mientras tanto allá Adonías estaba celebrando que ya era el rey de Israel. Le dijeron allá en la fiesta, mira, allá estaba tu papá coronando, ungiendo es a Salomón. Y entonces el tipo vino y se dio cuenta de que ya todo estaba hecho y como que se humilló delante de Salomón y Salomón pues no lo mató, sino al contrario le dio otra oportunidad. Bueno, te perdono, pero la próxima, como vuelva a hacer una cosa de esa, ya tú sabes. Y efectivamente se escondió y por un tiempo estuvo en lo oculto. Pero después comenzó a sacar las garras a Adonías y Salomón se dio cuenta y dijo, bueno, yo te lo dije y lo mató. Entonces, ahí es como el preámbulo. Entonces, bueno, estamos en el momento en que ya Salomón ha sido ungido rey. Pero bueno, ¿qué significa Salomón? Salomón significa hombre pacífico, hombre de paz. Y también hubo un momento en 2 Samuel cuando él nació, el profeta Natán lo vio y dijo, Yedidías. Y se creyó que también este podía ser su nombre. ¿Qué significa Yedidías? Significa amado de Yahvé. Como David se acuerda, amado por Dios, el amado de Dios o el que ama a Dios. Pero acá es amado de Yahvé. Entonces le pusieron también como sobrenombre Yedidías. Si en algún momento de la historia usted encuentra a Yedidías, es el mismo Salomón. Ahora, este hombre encontró ya un reino unificado, porque antes había estado separado, Judá e Israel, las dos grandes tribus, pero fueron unidas por David. Entonces, cuando este hombre llega al trono, Salomón encuentra un reino unido. Fue el tercer y último monarca de la monarquía unida, porque bueno, después se separaron. Su reinado duró 40 años, entre los años 965 y 928 antes de Cristo. Usted sabe, él venía de la casa real, que era la de David, con Betsabé. Se dice, en la escritura se muestra que él tuvo 700 esposas, nombradas como reinas, y 300 concubinas. Imagínense. Ese hombre como tenía tiempo para, como decimos nosotros, con una sola y estamos locos, imagínate tú. Bueno, pero la única esposa reconocida realmente fue Naamá. La gran mayoría de los matrimonios de Salomón fueron por temas de Estado, por conveniencia. Mira, por ejemplo, se casó con la hija del faraón y durante su reinado nunca hubo conflictos con Egipto. ¿Me entiende? Y así fue con otros. Y cuando usted comienza a ver la descendencia, las hijas de Salomón se casaron con gobernadores. Entonces todas esas cosas fueron como maniobra para mantener la paz en su gobierno. Y de hecho él realmente fue un rey pacífico. Se fortaleció militarmente, pero fue un rey un rey y un reinado donde hubo paz, no hubo conflictos por todas las alianzas que él hizo. Ahora, eso suena positivo, pero eso también tuvo sus bemoles. Uno de los bemoles que tiene eso y que se puede aplicar a la vida de cada uno de nosotros es que cuando nosotros tenemos acuerdos con todo el mundo, terminamos haciendo y moviéndonos en lo que acordamos con los demás y a veces, muchas veces no es ni lo que sentimos ni lo que debemos hacer. Por ejemplo, cuando tú le dices a tu hijo, vamos a tener un pacto. Hijo, si tú sacas 5, porque de pronto ves a tu hijo, vamos a ver que tu hijo esté pasando por problemas con matemáticas, y tú le dices a tu hijo, si sacas un 5,
en matemáticas. O si sacas un 5, te regalo un helado. Y el pelado se esfuerza y efectivamente saca el 5. ¿Y tú qué tienes que hacer? Comprarle su helado, ¿cierto? Pero entonces el pelado comienza a decirte, papi, también saqué 5 en naturales y saqué 5 en no sé qué cosa. Y no sé, o sea, él te está pidiendo, tú prometiste que si yo sacaba 5 me daba. Entonces tienes que estar porque tú hiciste un acuerdo con él, ¿cierto? Concesiones. Otro tipo de concesiones, yo las vi antes de conocer al Señor. No conmigo porque ni siquiera tuve esa oportunidad de manejarlas con mi papá, pero yo sí he visto padres que hacen concesiones con los hijos y les alcahuetean cosas a los hijos para que los hijos no delaten las marranadas que hacen ellos. Sí lo he visto. Incluso yo recuerdo una vez que mi papá me dijo, vamos, y salimos con unas amigas. Yo, en esa época, bueno, mi papá y mi mamá ya estaban separados, pero yo en esa época estaba estudiando y yo le dije, no papi, yo estoy ocupado, que no sé qué cosa, que conste, que yo quise que fuéramos padres e hijos y tuviéramos esa experiencia o sea, que yo la alcahueteara, que él salía con peladas, que eran como de mi edad, pero yo no podía decir nada porque él pagaba mi salida con las... Si se dan cuenta el acuerdo, los acuerdos que se van dando, las concesiones que se van dando y que detrás de todo van trayendo amarres y destrucción, ¿cierto? Y yo te digo una cosa, el problema es que a veces nosotros queremos tener todo en paz, pero a veces hacemos unas negociaciones y unas concesiones que nos llevan a tener dolores de cabeza. A veces en temas administrativos, a veces en temas de salud, ¿cierto? El famoso, por ejemplo, con el tema de las dietas que a mí me decían, no te preocupes, no te preocupes, hay un día de vacaciones y ese día de vacaciones significaba comer algo que no había vuelto a comer. ¿Y qué pasaba el lunes? El lunes amanecía con el colon irritado, soplado, por un día, por una concesión. Sí me hago entender. Entonces hay cosas que no son convenientes, nos ayudan a estar en paz, pero tienen sus consecuencias. Cuando uno está en una reunión y todo el mundo tomando, pero tómate, una sola. Y como le dicen a uno, nadie te ve. No, es que el tema no es que me vean, es lo que eso va a generar en mi organismo y también el que sí me ve. Ya me entiendes, concesiones que hacemos. Y eso fue lo que llevó a la destrucción de Salomón. Sí, garantizó que su reinado estuviera en paz, pero a la larga eso generó la destrucción de su reinado, de su familia y de todo lo que edificó durante años. Ahí yo les puse algunos de los hijos que él tuvo: Roboam, Abdías, Asa, Josafat, Jorán, Ocosías, Joás. Tuvo, bueno, o se le registran estos hijos, pero el que se hace más mención es Roboam, número uno, porque fue el que lo sucedió en el tema del reinado, y también porque es el que se cita en cuanto a la línea, la línea genealógica que terminó con Jesús, de David hasta Jesús. Entonces se van Salomón, Roboán, entonces se van citando los hijos hasta que llega hasta, hasta Jesús. También otra cosa importante, mi hermano comenzó a reinar a los 15 años de edad. Imagínense. Ahora, eso no es gratuito. Eso tiene su razón de ser. Desde que él nació, Natán, el profeta, lo agarró y lo comenzó a discipular, a entrenar, a enseñarles cosas sobre temas de sabiduría. Porque Natán sabía que Dios había escogido a Salomón como rey del reino unificado de Judá e Israel. Y también porque sabían que había una promesa sobre Salomón de que reinaría. Entonces, ¿qué hizo el papá? Comenzó a formarlo. ¿Y cuál es la mejor forma de formarlo? Ponerle un mentor. En ese momento fue Natán. Entonces Natán comenzó a forjarlo, a formarlo, a llenarlo de información
Y cuando llegaron a los 15, cuando llega a los 15 años que hay toda esta situación, el papá lo unge como rey. Y es increíble las decisiones que este muchachito de 15 años toma ya como rey, como estadista. Ahora, cuando él llega al reinado, lo primero que hace es que purga el reino. ¿Cómo así que purga el reino? Limpia, porque habían unos personajes ahí que traicionaron a su papá, vez tras vez. Él coge y corta esas relaciones. Si traicionaron a mi papá varias veces, me van a traicionar a mí. Y él cortó, nombró nuevos funcionarios como sacerdote principal, como jefe del ejército. Bueno, usted lee y se da cuenta cómo él incluso nombró a alguien encargado de los gobernadores. Antes David se enfocaba en mantener relaciones con uno y descuidó su casa, descuidó a sus hijos. Tan es así, ¿se acuerda que el domingo pasado, cuando estábamos hablando de Adonías, hay una cita que se menciona que dice que su papá nunca ni lo corrigió ni le enseñó? No le dedicó tiempo. David, el gran rey David, nunca le dedicó tiempo eficaz a Adonías y posiblemente a ninguno de los hijos. Por eso ocurrió que por estar ganando la gloria afuera y él no se dio cuenta que en su casa violaron a una chica, Tamar, y que el otro hijo estaba armándole revueltas, porque él estaba era afuera, ganando cosas, ¿me entiendes? Ganando los reinos de afuera y perdiendo el reino de su casa. Pero Salomón no fue así, ¿me entiendes? Al menos con Salomón no fue así. ¿Y sabe por qué? No por el gran David, por Betsabé. ¿Se acuerdan que yo les decía? Betsabé fue clave, llegó como muy superficial, muy bonita, y bueno, y les puso usted sabe, a su esposo, a Urías y todas estas cosas. El futuro como que no era el mejor, pero sin embargo, Betsabé se convirtió en una mujer sabia. Y la muestra de la sabiduría es haber escogido un mentor como Natán, el profeta, y haber influenciado tanto en su hijo que cuando llegó a ser rey, un hombre sabio. ¿Recuerdan que yo les decía, Proverbios, el último de los proverbios que habla del consejo a un hijo cuando va a escoger una esposa? La mujer de Proverbios, ¿cierto? Esos consejos que están ahí fue la mamá de Salomón, o sea, Betsabé, se la dio a su hijo. Y su hijo lo puso ahí en los salmos, en los proverbios, ¿por qué? Porque él no olvidó la recomendación que le hizo su mamá. ¿Y se acuerda? El libro de los proverbios habla o comienza con aconsejándole a un hijo que escuche la sabiduría de su padre y de su madre. Es el gran libro de los sabios, ¿cierto? Están ahí en Proverbios. Y ahí hay enseñanzas, sobre todo para un padre, recomendaciones a los hijos, a los varones, a las hijas, etcétera, etcétera. Y bueno, y hay otras cosas más. Pero entonces, con toda esa sabiduría, Salomón llega al reinado y purga, o sea, limpia, organiza el reino. Ahora, luego sigue tomando decisiones claves sobre su familia. Nosotros, si queremos tener vidas exitosas, número uno, tenemos que tomar decisiones en cuanto a nosotros mismos. Número dos, tenemos que tomar decisiones en cuanto a nuestra familia. Por ejemplo, una decisión en familia, ¿dónde van a estudiar nuestros hijos? Es una decisión de familia. Esa decisión no la pueden, perdónenme, yo no estoy pensando en nadie, ni recuerdo ahora ningún caso, pero los niños no son los que escogen los colegios. Somos los padres, de acuerdo a la visión y también a las posibilidades que tenemos. ¿Me entiendes? Si tú no tienes capacidad para tener a tu hijo en el George Washington, o sea, sí, tú quieres que tus hijos sean bilingües, que sean esto, que sean aquello, pero tú no tienes los recursos, no lo puedes poner allá. ¿Me entiendes? Pero de acuerdo a la visión que tú tienes en cuanto a tu hijo, así tú enfocas la educación que ellos tienen. ¿Me entiendes? Incluso en los proverbios o en la sabiduría,
que se encuentra ahí en los libros sapiensales, Sabiduría, Eclesiastés, Cantar de los Cantares eh, y Proverbios, nos dice, hay una porción que dice, instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo, no se apartará. ¿A quién le toca instruir a los hijos? Al padre, ¿cierto? Darle formación, darle principios. Y a veces, ¿por qué? En principio, la educación, ¿quién debería darla? Los papás. Pero como yo no sé de química, como yo no sé de física, entonces yo me apoyo, contrato a alguien para que le dé refuerzo o le enseñe física, química. Y como yo tampoco sé todo sobre inglés, también tengo que contratar a alguien que le dé clases de inglés, bueno, todo ese poco de materia. Entonces, para no contratar uno para acá, uno para acá, entonces yo contrato a qué cosa? Al colegio. Pero yo soy el que está dándole la educación a mis hijos. Escojo cómo va a ser su formación, ¿cierto? ¿De acuerdo a cuál? A la visión. Acuérdense que la escritura dice que los padres son los que lanzan al destino a los hijos. ¿Cómo lo lanzan? Precisamente eso, lo envisionan. ¿Me entiendes? Le dan recursos para que ellos puedan estudiar y llegar a la meta. Precisamente muchos hijos, mucha gente no llega a la meta porque no hubo un padre que los lanzó, que los enfocó. ¿Me entiendes? Sino que al contrario, ellos se levantaron solos. Hay unos niños en nuestras comunidades que hacen lo que quieren, deciden lo que quieren y van donde quieren. ¿Saben cómo se llaman esos niños? Gamines. Ellos son los que comen lo que quieren, hacen lo que quieren, duermen donde quieren. Esos son los gamines. Pero el que no es gamín, como dice la escritura, tiene un padre o unos padres, de pronto no es el papá, sino la mamá, ojalá que fueran los dos, un padre que lo disciplina, instruye, envisiona, ¿cierto? Todo esto es, fíjate, bueno, estoy conectando Hebreos en el Nuevo Testamento, pero todo esto está en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, en los libros de sabiduría. Entonces, es interesante porque todo esto, ¿quién lo está manejando? Los libros que dejó Salomón. O sea, esto fue lo que hicieron con él y lo que hizo de él un gran rey sabio. Necesitamos envisionar, necesitamos enfocar a los hijos, ¿cierto? Entender que contratamos un colegio no para soltarnos esa carga, no, nosotros somos parte de la carga o de la visión, ¿cierto? Por eso tenemos que ir al colegio a preguntar cómo van los hijos, por eso tenemos que preguntar por qué tiene dificultades con las matemáticas, cómo lo puedo ayudar, ¿me entienden? Tenemos que ser parte de ese proceso de educación, ¿cierto? No soltársela al Estado o al colegio o a esto o aquello. Somos parte de la educación de nuestros hijos. Ahora, es interesante porque el rey Salomón en un principio era un hombre temeroso de Dios. Llega a ese lugar con temor de Dios. Llega a ese lugar como rey a establecer el reino de Dios, ¿cierto? Llega ahí con la intención de que se haga y se cumpla la voluntad de Dios. Pero lo que estaba diciendo ahorita, pero los amarres, los negociados, las no sé qué cosas, para mantener la paz, terminaron desenfocándolo. Algunas de las esposas con las que él se casó, por ejemplo, cuando se casó con la, con la, con la hija del faraón, la hija del faraón trajo sus ídolos y se casó con otra por allá y la otra por allá también trajo sus ídolos. Entonces, ¿qué ocurrió? La casa, su familia se llenó de idolatría, cosas que él permitió, ¿me entiendes? Y que terminaron afectando todo el reino, porque a veces la gente dice, eso es problema mío, mis hijos no tienen que tomar, sí, ellos no deben tomar, pero yo abro la puerta para que todo lo espiritual, toda la contaminación y todas las cosas entren a la familia. Mira, cosas que a veces permitimos. Te voy a dar un ejemplo.
La primera vez que yo me tomé un trago de lo que sea, de ron, ¿dónde fue? No fue en la calle, fue en mi casa. De cosas que se abrieron en mi casa, como cuáles. En mi casa mi papá él invitaba a los amigos a tomar trago y no sé qué cosa, y los amigos traían su familia, y en ese abrir la puerta, porque venían los hijos de, de sus amigos, había uno que otro malandrín. Estábamos hablando y ven acá, mira, mi papá está tomando, vamos a tomarnos la misma. Mira, y se robaba el trago y traía la botella para acá para que yo probara. Allí comencé a probar el trago. ¿Me entiendes? ¿Quién abrió la puerta? Mi papá. Trajo el trago a la casa. El tema de la pornografía, yo les he contado. La primera vez que yo vi una revista pornográfica no fue en la calle, fue en mi casa. Mi papá tenía varias. Había la, yo les contaba, en el cuarto de mi papá y mi mamá, el cabecero tenía como, en esa época se utilizaba que tenían como unas gavetas. Y ahí mi papá compraba cuando iba a Estados Unidos, no sé qué, traía y las guardaba ahí. Y entonces los niños que se montan en la cama de los papás a jugar, a brincar, ay, aquí hay una revista para ver y tenían muñequitos. Y yo veía los muñequitos esos, pura pornografía. Y la naturaleza, entonces, ¿qué ocurre? Las erecciones. Y yo no sabía por qué. Todo eso comienza a entrar, todas esas puertas. Y después, amados, el tema para sacar la pornografía de mi cabeza, usted sabe, una imagen entra en menos de 2, 3 segundos, pero para salir esa imagen dura años. Entonces todas esas imágenes quedaban y la información, después cuando ya uno comienza a ver películas, ya así con los amigos y todo ese poco de cosas, en esa época, ¿me entiendes? Porque ahora son los amigos o ni amigos. A veces uno abre el computador y comienzan a mandarte información de aquí y de allá, ¿cierto? Entonces, pero puertas que abrimos, que nosotros permitimos, y entonces todo eso entra a nuestra familia, a nuestras generaciones, y comienza a traer problemas. Fíjate esta cita que tengo aquí. También es importante porque eh, David comenzó a desarrollar y a cumplir la visión de su padre. Él llega. El primer trabajo que le dio su papá, además de organizar algunas cosas en el gobierno, era la visión de construir un templo. Y efectivamente, él, mientras está enfocado en eso, su reino va andando bien. Porque era la visión. Dice en Proverbios 29, y él lo sabe. Y es interesante porque este es uno de los proverbios que está al final del libro de los proverbios. O sea, él lo dice porque se había dado cuenta que él se había desenfocado. Proverbios 29, 18 dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es agradable, es alegre. Bueno, y hay otras cosas. No solo por palabras se disciplina a un sirviente. Podrá entender las palabras, pero no hará caso. O sea, está hablando de cómo gobernar, pero una de las cosas importantes es el tema de la dirección divina o de la visión. Y la visión que él tenía y con la que comenzó a andar al principio, que fue de bendición, era ¿cuál? La visión de su papá. Que su papá era un amante, un enamorado del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, si tu visión es que amas al Señor, si tu visión es que quieres vivir para Dios, esa visión la pueden tomar tus hijos, porque también es una decisión de ellos. A veces nosotros nos damos latigazos, yo sigo al Señor y yo veo que mis hijos, hay uno que no quiere seguir a Dios. Bueno, es que ellos tomarán su decisión. Pero nosotros tenemos que darle testimonio de vida, envisionar a los hijos en lo que nosotros queremos para la vida. Han habido momentos, hubo un momento en que mi papá, perdón, en que uno de mis hijos me preguntó o se dio cuenta, yo estaba hablando con algunas personas, con otros compañeros de la universidad y
Y él me preguntó, papi, o sea, que de tu promoción hay gente que tiene puestos altos, que les ha ido bien el ejercicio, en el ejercicio. Yo le decía, claro. Y papi, ¿y tú por qué no seguiste eso? Yo le dije, papi, porque mi visión era otra, mi prioridad es servir al Señor. Y si yo iba detrás de eso, mira, por ejemplo, había con el que estaba hablando, era uno que estaba aspirando a ser magistrado en la corte en esos días. Mira, él está aspirando a la corte, pero lleva 3 matrimonios. ¿Tú qué hubieras preferido? ¿Que yo te dejara por allá por estar buscando estar en la corte? No. Mira, ese otro amigo que tengo allá, le ha ido muy bien. Tiene muchísimo dinero, pero te hubiera gustado. Mira, los hijos, una es lesbiana, el otro es marihuanero y el otro no sabe qué es. ¿Te gustaría que eso fuera la historia de ustedes? No, papi. Entonces, esta fue la historia que yo decidí. Temer al Señor. Edificar mi matrimonio en función de agradar al Señor. Y Mateo entendió. Dijo, papi, ya entiendo. Tu decisión fue por el Señor y por la familia. Exacto. Exacto. Esa fue mi decisión. Entonces, ojalá que mis hijos también se envisionen en lo mismo. Es el deseo de un padre, pero ellos tendrán que tomar su propia decisión. Yo he visto hijos de pastores que toda la decisión de ellos es totalmente diferente, porque dice, yo no voy a pasar trabajo como pasó mi papá. Yo no voy a como le tocó a mi papá. En mi casa siempre había escasez. En mi casa siempre... Yo no voy a vivir la historia de mi papá. Yo no quiero saber nada del evangelio. ¿Me entienden? Entonces, ellos escogieron eso. ¿Me entiendes? Pero ¿qué te toca a ti como padre? Enseñarle el camino correcto, envisionarlo. Y mientras David estuvo envisionando a Salomón en eso, mientras Salomón decidió caminar en la visión de su papá, fue de bendición. Pero cuando él comenzó a vivir en función de las otras mujeres y está agradando a la una y la otra y la otra y la otra y la otra, su reinado se desmoronó y su vida espiritual se desmoronó. Es triste que la historia de Salomón al final de sus años no fue como la gran gloria con la que comenzó. Hay un dicho por ahí, lo importante no es cómo comienzas, lo importante es cómo terminas. Muchos comienzos no fueron en el orden de Dios, como Dios deseó que fueran las cosas. Pero preocúpate, porque bueno, también dice la Biblia que los pasos del hombre es ordenado por quien sigue al Señor. Entonces, si tú has comenzado tu vida en desorden, pero estás enfocado en el Señor va a ordenar tu vida poco a poco. Y preocúpate por mantenerte, que al final de tus años puedan decir, mira, él siguió al Señor. Por ejemplo, en el caso mío, ese es mi gran legado, mi deseo, ¿me entiendes? Que al final tal vez no les dejaré riquezas a mis hijos, pero que puedan tener un buen legado, de que ellos no se avergüencen de quién fue su papá. ¿Me entiendes? Sí, ese es mi trabajo y es por lo que yo estoy luchando y pidiendo al Señor que me ayude. O sea, eso estoy diciendo a mis 53 años. ¿Me entiendes? Yo espero que no, después de Dios me vaya a torcer, ¿cierto? A los 60 comience a hacer otras vainas que no debo y todo lo que no hizo en la juventud, ahora después de los 60 anda de la vida loca y todo es un manchú y todas esas cosas. Nada de eso, sino al contrario. Que ellos puedan tener un buen ejemplo en su vida, en su testimonio. Ahora, facetas interesantes. No voy a poder desarrollar todo lo de Salomón. Eh, Creo que voy a hacer varias entregas porque hay cosas que voy a tocar. Pero miren estas facetas de este rey. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 4, del versículo 29 al 34. Este es como un panorama general.
pero quiero ir dejándole algunas cositas para el próximo domingo. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34. ¿Cuánto me queda? Ah, ok. Dice, versículo 29. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena de las orillas del mar. De hecho, su soberanía superaba la de todos los sabios del oriente y los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro. Entre ellos, bueno, hay unos cantidad de nombres. Versículo 32. Compuso unos 3000 proverbios y escribió 1005 canciones. Mira eso. 3000 proverbios y 1005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas. O sea, el tipo no solamente fue porque él es conocido como un rey constructor, así como tengo ahí, un rey constructor, o como un político, o un estadística, un diplomático, todo lo que él hizo a nivel político, las relaciones con los otros estados, que mantuvo su estado en paz durante sus 40 años de reinado. Sus relaciones internacionales con los otros estados y todas esas cosas. Salomón, venía gente de otros países, de Tiro, la reina de Saba vino, de Egipto, venían a traerle ofrendas, impresionados por la sabiduría de Salomón, y les dejaban cosas para que él pudiera continuar con la visión y sueños que tenía. Las relaciones comerciales de los judíos con las demás naciones crecieron. Económicamente, Israel y Judá se convirtió en un país poderoso, tremendo gobierno. Por eso es que dice él en uno de sus escritos, en uno de esos proverbios, cuando el justo gobierna, el pueblo tiene paz y prosperidad. Cuando el justo gobierna. Porque él lo vio, cuando él, mientras estuvo caminando en justicia, Israel y Judá trascendieron en paz, en bendición. Gran rey. Gran rey, estadista y diplomático. Pero también fue un rey constructor. El primer desafío fue construir el templo. Se habla del templo de Salomón como, bueno, como una cosa de ingeniería. Incluso estaba escuchando que él tenía dentro del, también construyó su templo, su templo no, su palacio. Construyó el templo para el Señor y construyó su palacio. Pero en su palacio había donde él se sentaba, el trono, fue el primer mecanismo mecánico que hubo en la antigüedad. Entonces, él se sentaba, manejaba sus problemas, se reunía con sus gobernadores, pero cuando él se levantaba, donde él estaba, el trono, lo movían y eso se convertía en un salón. Mecanismos mecánicos para que él pudiera, para que un mismo espacio se pudiera utilizar para varias cosas. Por primera vez en la historia se manejó en el gobierno de Salomón. Era un hombre creativo. Pero bueno, también como escritor, como músico, hay algunos salmos que son de Salomón. A veces la gente cree que los salmos solamente eran de David. No, en los salmos está de Moisés, hay de Aarón, hay de algunos de los que estaban con David, Emán, Jedutún, etcétera, etcétera. Y también hay salmos de Nehemías y de Salomón. Salmo, o sea, este hombre es una mente, ahora yo le digo, los que no tenemos esa capacidad, a veces uno con una sola cosa se enreda, ¿cierto? Yo me dedico a veces a escribir los mensajes. En lo que sale hoy no es que a mí, yo me senté y me bajó todo. Ustedes han visto, para construir cada diapositiva, yo me dedico mi tiempo. Eso lleva tiempo, ¿cierto? Ahora, este hombre
Al mismo tiempo que estaba escribiendo, al mismo tiempo que estaba gobernando, al mismo tiempo estaba construyendo, al mismo tiempo estaba investigando. Y además de eso tenía 700 esposas y 300 concubinas, o 300 concubinas. Y dice, ¿cómo hacía ese hombre? ¿Qué cabeza tenía ese hombre para manejar todo? Increíble, ¿cierto? Todo eso se explica cuando él le dijo al Señor, Señor, dame sabiduría. La sabiduría más impresionante en esos tiempos fue la de Salomón. Se la pidió al Señor. Eso es clave también porque, amado, Dios nos puede dar sabiduría para manejar muchas cosas, pero son nuestros temores los que a veces nos limitan. No, yo solamente voy a hacer esto y ya. Mi hermano, tú tienes la capacidad para hacer muchas cosas, para avanzar en muchas cosas. Necesitas pedírsela al Señor. Entonces, estas son como 4 facetas del Señor, de Salomón. Yo no sé si alcancé a leer, perdón. Versículo 32 les dije, unas 3000 proverbios y unas 1005 canciones. Versículo 33, podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de planta, desde el cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. O sea, el tipo sabía de botánica, de mata, de todo ese poco de cosas. En ella tenía mucho conocimiento. Y dice el siguiente, también era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. O sea, no solamente era botánico, sino también veterinario o biólogo. Conocía todo ese tema de los animales. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Impresionante la cabeza de este hombre. Y todo esto es por la sabiduría que vino de Dios. Y dice en Santiago, vamos a leerlo, Santiago capítulo 1, en el Nuevo Testamento. Santiago es de los últimos, de las últimas cartas, después de Hebreos. Capítulo 1, versículo 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará a todos. No lo reprenderá por pedirla. O sea, hay momentos de nuestra vida en que necesitamos sabiduría. Pidámosle sabiduría al Señor. Señor, yo no sé cómo manejar este problema. Yo no sé cómo manejar esta situación. Yo te digo, cuando yo estaba haciendo el posgrado, yo tenía problemas de apnea todavía. El problema de la apnea todavía no me lo habían comenzado a tratar. La apnea, usted sabe, el problema ese que yo tenía, bueno, que todavía tengo, pero ahora lo manejo, que es que por el tema del ronquido en las noches y todas esas cosas que tenía con el sobrepeso, yo no tenía sueño profundo. Entonces, como no tenía sueño profundo, yo no descansaba. Entonces, tú me veías, yo me levantaba y a las 9 de la mañana estaba manejando, me estaba durmiendo, pero era por el problema de que no tenía sueño profundo, no dormía por la apnea. Yo me oía roncando, pero yo no tenía sueño profundo. Entonces, eso generó una cantidad de problemas, incluso la hipertensión que tengo todavía, los rezagos tienen que ver con eso, por el problema de la apnea. Pero te menciono esto porque aún con el problema de la apnea, yo hice el posgrado. Y cuando estaba haciendo el posgrado, también era papá, también era pastor y trabajaba secularmente como abogado. Entonces, Miguel Paredes me decía, pastor, ¿usted cómo hizo si tenía ese problema? Yo te digo, yo me sentaba a las clases y yo me sentaba y comenzaba el profesor y enseguida yo comenzaba, ¿qué hacía yo? Yo me levantaba.
y me ponía de pie atrás y comenzaba para poder recibir. Uno de los profesores se me acercó y me dijo, ¿por qué tú siempre las clases las recibes de pie? Todo el día de pie ahí. ¿Por qué? Entonces yo le dije, doctor, es que yo tengo apnea. Ah, ya entendí, ya entendí. Entonces te pones de pie para no dormirte. Sí, ah, ok, ok, ok. ¿Me entiendes? Todas las horas, las clases, yo tenía que estar parándome, ¿me entiendes? Para poder avanzar en las clases. Pero también tenía mis dos hijos. Uno de los profesores de posgrado conocedor de todas estas cosas, él decía, los exámenes de nosotros, la última exposición que hacíamos, que era la nota final, él decía, en esa exposición necesito ver a su esposa, necesito ver a sus hijos, a su familia. Imagínate cómo hacía uno. A mí me tocó la exposición, él no quería nada de copia y pega. Eso y que impresión y nada de eso. Todo a mano y que estuviera visible mi familia. Entonces, en mi exposición estaba, en esa época, Mateo tenía un hombre araña, un Spider-Man. Entonces, como tenía que ver con salud, seguridad en el trabajo, entonces estaba Spider-Man guindado en un andamio. Entonces, había otra donde estaba mi familia. A esa exposición final Milena llevó a los dos niños. Y ellos estuvieron ahí viendo a su papá exponer. Y entonces yo se lo presenté, doctor, mire, esta es mi familia. Ah, a ti es el que te gusta el Spider-Man, el profesor preguntándole a mis hijos. Y tu papá cuando está estudiando les habla. Coge el profesor preguntándole a mis hijos. Y ahí hubo unos ahí que se rajaron porque no conectaron la familia. Y ahí sí, en esa clase sí me fue bien. Y el profesor decía, no cometan el error de dedicarse a tener logros y perder su familia. Ese es mi gran fracaso. Y el tipo es una autoridad en derecho laboral y seguridad del trabajo y todas esas cosas. Pero él nos decía eso. Imagínense que él era el que más, bueno, en el Ministerio del Trabajo, en el tema de los inspectores del trabajo, él es el que los nombra hasta el día de hoy. Tiene un tratado sobre seguridad del trabajo, que es una autoridad. Y él dijo que él necesitaba, en Bolívar, necesitaba unos inspectores. Mándenme la hoja de vida. Y algunos compañeros se la mandaron y yo le mandé la mía. Y el tipo me dijo, la tuya está rechazada. Yo le dije, doctor, ¿y por qué? Tú necesitas atender tu familia. Imagínense. Entonces eso fue para mí el profesor de posgrado diciéndonos esas cosas. Entonces yo les cito mi ejemplo, este ejemplo también, y amados, pidámosle sabiduría para poder manejar tantas cosas a veces y manejar y conectar a la familia. Y si se la pedimos a Dios, Dios nos las va a dar para que podamos conectar y tener familias saludables. En este momento de mi vida, mi motivo de orgullo no es que yo tenga un posgrado, es que yo esto, ni que tengo plata porque no la tengo. Mi gran motivo de orgullo es saber que mis hijos están siguiendo al Señor. Me enorgullece yo cada ratico se lo digo a Mateo, hijo, estoy orgulloso de ti. Ese es mi motivo de orgullo. Entonces, se puede invertir, necesitamos sabiduría. Yo no la sé todo, hay muchas áreas en que yo no tengo la iglesia más numerosa. Que la gente diga, wow, el pastor, la iglesia más grande de Turbaco, ¿verdad? No la tengo, porque ustedes saben, hay veces que estoy yo trabajando o estoy en una cosa, estoy en la otra. Y también tengo familia. Entonces, necesitamos priorizar cosas y pedirle a Dios sabiduría para poder manejarlas, para poder, o sea, el caso mío, también cuido a mi mamá, etcétera, etcétera. Todas las cosas que Dios nos ha puesto en la mano para tener la sabiduría y poder avanzar. Salomón es un ejemplo, es un ícono
de que nosotros podemos, si le pedimos la sabiduría al Señor, manejar muchas cosas y ser eficiente en lo que hacemos. Ahora, un verdadero líder, número uno, entiende que la sabiduría máxima, viene de Dios. Mientras nosotros estemos enfocados en lo que yo, el rey, el Dios en tu vida, eres tú, no Dios. Pero si se la pedimos a Dios, será una sabiduría que no tiene límites. Salomón encontró que la ciencia o el conocimiento era un instrumento de su fe. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que tú haces, que en lo que tú te desempeñas, tú puedes encontrar sabiduría para que tu fe crezca. Por ejemplo, hay muchas cosas en el derecho que yo cuando las estudio me conecto. Por eso es esto. Por eso es que Dios manda esto. Por eso es que esto. Y al contrario, a veces con las legislaciones que están saliendo uno dice, esto es totalmente antibíblico. Esto le desagrada al Señor. ¿Me entiendes? Lo que nosotros hacemos nos puede ayudar a entender, a desarrollar nuestra fe. Por ejemplo, el pastor Iván es ingeniero. Y él, muchas de sus enseñanzas tienen que ver con construcción. Y a veces comparte. Por eso es que un ladrillo no puede seguir así. Por eso es que una ventana no. Porque él conecta su conocimiento profesional con su fe. Y tú puedes hacerlo. ¿Me entiendes? Pedirle al Señor, dame sabiduría. Y mientras tú vas trabajando, tu fe va a crecer y se va a fortalecer. Otra cosa importante, confía en Dios. Toma las decisiones que debas tomar confiando en Dios, soltándolas, sabiendo que Dios puede dirigirte y puede darte sabiduría. Cuando comienzas a confiar en ti mismo, en tu fuerza, en lo que tienes, en otras cosas más que en Dios, comienzas a decaer. Y ese es el ejemplo de la vida de Salomón. Cuando tuvo tanto que ya se dio, yo soy sabio, yo puedo, yo, su vida comenzó a venirse a pique. Entonces, grandes enseñanzas que podemos tener de la vida de David. Bueno, como siempre hago algunas preguntas. Número uno, ¿qué te habló Dios en todo lo que estuvimos compartiendo? Cierra tus ojitos un momentico ahí y trata de, además de que esta enseñanza, gracias a la colaboración del Departamento de Audiovisuales con Mauricio, puedes volver a ver el mensaje a través de YouTube. Quisiera invitarte. ¿Qué te habló Dios en esta mañana? Está en sol. ¿Qué te habló Dios? La segunda pregunta, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? Porque a veces Dios me habla cosas, pero yo me entró por aquí y me salió por acá. Sí, Dios me habló de que tengo que darle importancia a mi familia. ¿Cómo lo voy a aplicar? No, yo no sé. Y el próximo domingo, cuando nos encontremos, si yo te preguntara, bueno, la enseñanza del domingo pasado, ¿cómo la implementaste? Yo no sé, pastor. A mí se me olvidó. Pero si al contrario, tú le pides sabiduría, Señor, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo aplico esto a lo que hago? Señor, dame la sabiduría. Tal vez este sea el momento para hacer la oración de Salomón. Señor, necesito tu sabiduría. Has puesto un pueblo numeroso. Tal vez tú puedas decir, pues, me has puesto sobre una familia, sobre un lugar de trabajo complejo, difícil. Pero necesito tu sabiduría, Señor.